Hola, mis queridos amigos. ¿Están listos para otra historia? Dicen que el campo te enseña dos cosas: a trabajar y a resistir. Entre surcos y sudor, donde el sol quema y el viento corta, hay historias que pocos ven, pero que valen más que el oro. Esta es la historia de Luis, un joven jornalero de 22 años, nacido en un pequeño pueblo donde el tiempo parece haberse detenido, un lugar donde la vida se gana con las manos y los sueños se siembran en tierra dura. Luis se levantaba antes del amanecer. El gallo apenas cantaba y ya estaba de pie. El café aguado, el pan duro del día anterior y una larga caminata entre la neblina para llegar a los campos. Cada día igual, el mismo sol, el mismo cansancio, el mismo patrón que apenas le miraba al rostro. El jornal alcanzaba justo para comer, pero nunca para soñar. Sin embargo, en el silencio del campo, Luis soñaba. Mientras el machete cortaba la maleza, pensaba en la ciudad, en la gente que vivía de ideas y no de tierra. Y aunque muchos le decían que era inútil soñar, él lo hacía igual, porque dentro de él algo le decía que su vida no podía quedarse solo en ese pedazo de tierra. Un día, mientras cargaban sacos de maíz, Luis tropezó. El saco cayó, se abrió y el maíz rodó por el suelo como una lluvia dorada. Don Rogelio, el patrón, se acercó con el rostro rojo de furia. «Inútil», le gritó, «esto te va a costar el día». Luis bajó la cabeza sin responder. El sudor y la vergüenza se mezclaban en su rostro. Nadie dijo nada. Esa noche, acostado en su cama de madera, lloró en silencio, no por el insulto, sino por la impotencia de saberse invisible. Pensó en irse, en dejar todo atrás, pero recordó las palabras de su madre. Los que trabajan con el corazón algún día serán dueños de su destino. Y Luis decidió quedarse, no por miedo, sino por esperanza. Con el tiempo, empezó a guardar monedas. 1, 2, 3 por semana. Las escondía en una lata vieja bajo la cama, como si en ese pequeño tesoro guardara también sus sueños. Por las noches, mientras los demás dormían, encendía su viejo teléfono y veía videos sobre cultivos, sobre herramientas, sobre cómo hacer rendir la tierra. No entendía mucho, pero lo intentaba, porque cada intento era un paso más lejos del miedo. Los meses pasaron, sus manos seguían llenas de callos, pero ahora esos callos eran símbolo de lucha, no solo de trabajo. Ya no se veía como un jornalero sin futuro, sino como un hombre que podía cambiar su destino. A veces, al mirar el amanecer, sentía que el sol le hablaba. Le decía: «No te detengas, ya estás creciendo, aunque aún no lo veas». Un año después, don Rogelio enfermó. El campo se fue quedando vacío. Muchos se marcharon a buscar trabajo en otros lugares, pero Luis no. Con los pocos ahorros que tenía, compró un pedazo de tierra árida, abandonada, donde nadie quería sembrar. Sus amigos se rieron. «Eso no da ni para pasto seco», le dijeron. Pero él solo sonrió, porque sabía que el valor de una tierra no está en lo que parece, sino en lo que se sueña sobre ella. Los primeros días fueron duros. El suelo no daba nada. El sol quemaba. El agua era poca. Pero Luis no se rindió. Aprendió a aprovechar la lluvia, a sembrar distinto, a observar la naturaleza como una maestra. Y un amanecer vio brotar un pequeño tallo verde, pequeño pero firme. Luis se arrodilló frente a él y sonrió. Por fin, la tierra le había respondido. Poco a poco, su parcela empezó a florecer. Don Rogelio, ya anciano, pasó un día frente a su terreno. Miró el campo verde y ordenado y por primera vez bajó la cabeza ante Luis. Sin palabras, solo respeto, porque en ese instante comprendió que aquel muchacho al que una vez humilló
Había aprendido a levantarse más alto que el sol. Pasaron los años. Luis ya no trabajaba para otros, era dueño de su propia tierra, pero no lo hizo solo para él. Abrió su granja para enseñar a otros jóvenes del pueblo. Les mostró cómo sembrar, pero también cómo creer, cómo transformar la rabia en fuerza, la tristeza en aprendizaje y el cansancio en esperanza. Trabajar la tierra no es solo cultivar el campo, les decía. También es cultivar el alma. Cada planta que crecía era un recordatorio de su esfuerzo. Cada amanecer, una promesa cumplida. Y cada sonrisa de los jóvenes que aprendían junto a él era una semilla de futuro. Hoy, si pasas por aquel camino polvoriento, verás un cartel que dice Granja Esperanza, donde el trabajo se convierte en sueño. Luis sigue allí, bajo el mismo sol, pero con una mirada distinta. La mirada de quien entendió que los sueños no crecen con suerte, sino con esfuerzo. Porque todos, de alguna manera, tenemos un campo que cultivar dentro de nosotros. A veces la tierra es dura, el sol quema y la lluvia no llega. Pero si seguimos creyendo, si seguimos sembrando, un día la cosecha llegará. Y cuando eso ocurra, entenderás que el verdadero fruto no está en lo que logras, sino en lo que te conviertes mientras luchas por lograrlo. Nos vemos en el próximo viaje.